¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el ego? A menudo escuchamos términos como herir el ego o tiene un ego grande, pero ¿qué significa todo esto? El ego es nuestra percepción consciente de nosotros mismos. Es esa voz interior que nos dice quiénes somos, cómo deberíamos actuar y qué deberíamos pensar sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. En términos simples, es nuestra identidad percibida y cómo nos presentamos al mundo. Sin embargo, entender el ego es más que simplemente saber cómo nos vemos a nosotros mismos. Es comprender cómo esta autoimagen impacta nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra satisfacción con la vida. La relación que mantenemos con nuestro ego puede ser fuente de conflictos internos, pero también puede ser un poderoso aliado en nuestro viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Es por ello que es crucial entender su función y cómo opera en nuestra vida cotidiana. Así que acompáñanos en este viaje mientras exploramos el fascinante mundo del ego, su historia, su papel en nuestra vida moderna y cómo podemos aprender a trabajar con él de manera armoniosa. Historia del concepto. Para entender a fondo el ego, primero debemos viajar atrás en el tiempo y explorar sus raíces. Aunque el término ego como lo conocemos hoy en día tiene sus raíces en el latín, significando yo, las reflexiones sobre la naturaleza del yo y la identidad son tan antiguas como la filosofía misma. Grandes filósofos como Platón y Aristóteles ya debatían sobre la naturaleza del ser y la importancia del autoconocimiento. Sin embargo, el concepto de ego tal como lo entendemos en el contexto moderno, tiene sus cimientos en los trabajos más recientes de la psicología. Es con Sigmund Freud, a principios del siglo XX, cuando el término ego adquiere una definición más estructurada. Freud describió el ego, o yo en su terminología, como una de las tres partes fundamentales del aparato psíquico, actuando como el mediador entre los deseos instintivos del ello y las normas morales del superyo. A lo largo del siglo XX y XXI, el entendimiento del ego ha evolucionado y se ha diversificado. Las escuelas de pensamiento psicoanalítico, cognitivo, conductual y humanista, entre otras, han aportado sus propias interpretaciones y matices al concepto. Desde ser visto como un mero mecanismo de defensa hasta ser entendido como una entidad crucial en la construcción de nuestra realidad y nuestra interacción con el mundo, el ego ha sido y sigue siendo objeto de fascinación y estudio. Así que, al hablar del ego, no solo nos referimos a una idea contemporánea, sino a un concepto arraigado en siglos de pensamiento humano, que ha sido revisado, desafiado y redefinido a lo largo de la historia. Componentes del ego. Al sumergirnos en las profundidades de la mente humana según la teoría de Sigmund Freud, encontramos una trinidad psíquica, el ello, el yo y el superyo. Empecemos con el ello. Es la parte más primitiva y fundamental de nuestra psique. Representa nuestros deseos y necesidades más básicas, impulsos y pasiones. Desde el momento de nuestro nacimiento, el ello busca la satisfacción inmediata, guiado por el principio del placer. Luego tenemos al yo, o ego, que surge como una necesidad de mediar entre las demandas impulsivas del ello y las restricciones del mundo exterior. Es nuestra conciencia práctica y racional, encargada de encontrar un equilibrio. Actúa según el principio de realidad, buscando satisfacer las demandas del ello de una manera socialmente aceptable y realista. Finalmente, el superyo es nuestro sentido moral y ético, la voz interior que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Es en gran parte influenciado por las normas y valores que aprendemos de nuestros padres y sociedad. Actúa como un juez o crítico, recompensándonos con sentimientos de orgullo o castigándonos con culpa. Estas tres entidades coexisten y constantemente interactúan dentro de nosotros. El yo, o ego, se encuentra atrapado en medio de una lucha constante, intentando equilibrar los deseos impulsivos del ello con las altas expectativas del superyo, todo mientras navega las realidades y desafíos del mundo externo. Cada decisión que tomamos, cada emoción que sentimos, es el resultado de esta danza compleja y constante entre estas tres fuerzas. Conocerlas y comprenderlas es esencial para entender la naturaleza de nuestra propia mente y comportamiento. El ego en la cultura popular. Cuando hablamos del ego, no solo estamos entrando en el ámbito de la psicología, sino también en el vasto mundo de la cultura popular. El cine, por ejemplo, nos ha brindado innumerables personajes con egos inflados, mostrando las altas y bajas de tener una autoimagen exagerada.
Estos personajes, a menudo carismáticos pero igualmente problemáticos, nos fascinan y, a veces, incluso llegamos a empatizar con ellos. La música no se queda atrás. Desde himnos del rock que celebran el individualismo hasta canciones pop que critican el egoísmo, los artistas a menudo exploran los matices del ego en sus letras, reflejando las complejidades de la autopercepción y la autoestima. La literatura, por su parte, ha explorado profundamente la naturaleza del ego. Historias que abordan la vanidad, la obsesión con la juventud o la degeneración moral, nos muestran cómo el ego desenfrenado puede llevar a la autodestrucción. Pero, más allá de estas representaciones, en nuestra sociedad contemporánea, el ego se manifiesta de formas más sutiles y omnipresentes. Vivimos en la era del yo, donde las redes sociales promueven la autopromoción constante y la celebración del individualismo. Sin embargo, este énfasis en el yo ha llevado a muchos a buscar equilibrio y conexión, alejándose del ego y buscando una autenticidad más profunda. Así, mientras la cultura popular a menudo magnifica y dramatiza el ego, también nos brinda herramientas y reflexiones para entenderlo, cuestionarlo y, finalmente, decidir qué papel queremos que juegue en nuestras vidas. Ego y espiritualidad. Más allá del análisis psicológico y las representaciones culturales, el ego también tiene un lugar profundamente arraigado en las enseñanzas espirituales de todo el mundo. Empecemos con el budismo. Esta tradición milenaria ve al ego como una ilusión, una construcción mental que nos separa de la verdadera naturaleza de la realidad. Según el budismo, el sufrimiento surge del apego, y gran parte de este apego proviene de nuestra identificación con el ego. Al aprender a desapegarnos de él, podemos alcanzar el nirvana, un estado de liberación y paz. El hinduismo, por su parte, también aborda la naturaleza ilusoria del ego. Dentro de esta tradición, el Atman es el alma o espíritu eterno, mientras que el Ahamkara es el sentido del yo, el ego. La realización espiritual en el hinduismo implica reconocer la verdadera naturaleza del Atman y trascender las limitaciones del Ahamkara. Muchas otras tradiciones, desde el sufismo en el Islam hasta el cristianismo místico y prácticas chamánicas, hablan de la aniquilación del ego o muerte del yo como un paso necesario hacia el despertar espiritual. Estas tradiciones ven el ego como un velo que oscurece la percepción de una realidad más grande y conectada. Aunque las prácticas y enseñanzas varían, hay un hilo conductor, la idea de que trascender el ego nos lleva a un estado de conciencia más elevado y una conexión más profunda con el universo, con los demás y con nosotros mismos. En esta búsqueda espiritual, enfrentar y comprender nuestro ego no es un acto de represión, sino de liberación. Es un paso hacia la comprensión de quiénes somos en esencia y cómo encajamos en el vasto tapiz de la existencia. El ego en la era digital. En la era digital en la que vivimos, el ego ha encontrado un nuevo escenario, el vasto y a veces abrumador mundo de las redes sociales y la cultura online. Las plataformas digitales nos ofrecen la posibilidad de curar y presentar una versión idealizada de nosotros mismos. Con cada foto, cada publicación, cada historia, creamos y reforzamos una imagen, y con ella, alimentamos nuestro ego. El reconocimiento instantáneo en forma de likes, comentarios y seguidores puede resultar adictivo. Estas métricas, aunque efímeras, pueden influir poderosamente en nuestra autoestima y percepción de valor. Pero hay un lado oscuro. La constante exposición a las vidas perfectas de los demás puede llevarnos a caer en la trampa de la comparación. El ego, en su búsqueda insaciable de validación, puede sentirse amenazado, inadecuado o insuficiente. Estudios recientes han relacionado el uso excesivo de redes sociales con problemas de salud mental, desde ansiedad y depresión hasta una distorsión en la percepción de la realidad. En muchos casos, es el ego, constantemente bombardeado por comparaciones y expectativas, el que sufre. Frente a esta realidad, muchos buscan maneras de equilibrar su vida digital, recordando que las redes sociales son solo una faceta, una pequeña ventana a una vida mucho más rica y compleja. Afortunadamente, también hay un movimiento hacia la autenticidad y el apoyo mutuo en línea. Comunidades que promueven la autenticidad, la vulnerabilidad y el apoyo mutuo están floreciendo, mostrando que el mundo digital también puede ser un espacio para la conexión genuina y el crecimiento personal. En última instancia, la era digital es un reflejo de nuestra humanidad, con sus luces y sombras.
Nuestro desafío es navegar con conciencia, reconociendo el papel del ego, pero sin dejar que nos defina por completo. Consecuencias del ego descontrolado. Si bien tener una autoimagen positiva es esencial para nuestra salud mental y bienestar, un ego descontrolado puede llevarnos por un camino peligroso. Uno de los primeros síntomas de un ego hiperinflado es el narcisismo. Las personas narcisistas suelen tener una necesidad insaciable de admiración, una sensación de superioridad y una falta de empatía hacia los demás. Si bien pueden parecer seguras de sí mismas en la superficie, a menudo esconden una autoestima frágil y un miedo profundo al rechazo. Esta obsesión con uno mismo puede llevar a una profunda insatisfacción. Cuando la validación externa se convierte en la principal fuente de autoestima, nunca es suficiente. Siempre hay un nuevo logro, un nuevo objeto o una nueva validación que obtener. Esta carrera interminable puede desencadenar ansiedad, estrés y una sensación de vacío. A nivel interpersonal, un ego descontrolado puede ser la raíz de múltiples conflictos. Las personas con un ego inflado pueden tener dificultades para aceptar críticas, reconocer sus errores o considerar las necesidades y sentimientos de los demás, lo que puede dañar o incluso romper relaciones valiosas. Finalmente, todo esto tiene un impacto directo en nuestra salud mental. Más allá de la insatisfacción y los conflictos, un ego descontrolado puede desencadenar trastornos como la depresión, la ansiedad y trastornos de la personalidad. Reconocer y tratar estos problemas a tiempo es crucial para una vida equilibrada y saludable. Afortunadamente, el reconocimiento es el primer paso hacia la curación. Al comprender las trampas del ego y buscar apoyo, ya sea a través de terapia, grupos de apoyo o autorreflexión, podemos comenzar a encontrar un equilibrio y a construir relaciones y vidas más auténticas y significativas. Manejo y equilibrio del ego. Una de las técnicas más efectivas para equilibrar el ego es la meditación. Esta práctica milenaria nos ayuda a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, permitiéndonos reconocer cuando el ego intenta tomar el control y devolvernos al presente. La autorreflexión es otra herramienta poderosa. Ya sea escribiendo en un diario, conversando con un terapeuta o simplemente tomándonos un momento de silencio cada día, reflexionar sobre nuestras acciones y motivaciones nos permite entender mejor a nuestro ego y cómo interactúa con el mundo a nuestro alrededor. El autoconocimiento es la piedra angular del manejo del ego. Al comprender quiénes somos, qué nos motiva y cuáles son nuestras inseguridades, podemos abordar las raíces del comportamiento impulsado por el ego en lugar de simplemente reaccionar a sus síntomas. La gratitud y el servicio también juegan un papel vital. Al centrarnos en lo que tenemos y en cómo podemos ayudar a los demás, reducimos el espacio que el ego tiene para crecer y nos conectamos con una sensación más profunda de propósito y pertenencia. En última instancia, el manejo y equilibrio del ego no es un destino, sino un viaje continuo. Es un baile delicado entre reconocer y honrar nuestras necesidades individuales mientras nos conectamos con el mundo más grande que nos rodea. Al enfrentar y abrazar nuestro ego, no solo descubrimos más sobre nosotros mismos, sino que también abrimos la puerta a relaciones más auténticas, una mayor paz interior y una vida verdaderamente significativa. En conclusión, nuestro viaje a través del complejo mundo del ego nos lleva a una conclusión ineludible: todos tenemos un ego, y tiene un propósito en nuestras vidas. Sin embargo, es nuestra responsabilidad no dejar que nos domine, sino equilibrarlo con comprensión y amor propio. Al final del día, el ego es solo una parte de la maravillosa tapestría que nos compone. Al entenderlo, gestionarlo y equilibrarlo, abrimos la puerta a una vida más auténtica, conectada y plena. Pero, como con todas las cosas en la vida, este es un viaje que es mejor cuando se comparte. Te invitamos a compartir tus pensamientos, experiencias y reflexiones sobre el ego. ¿Cómo has visto el ego manifestarse en tu vida? ¿Qué técnicas o prácticas has encontrado útiles para equilibrarlo? Tu historia podría inspirar a alguien más en su propio viaje. Deja tus comentarios abajo, dale like si este video te ha resonado y considera suscribirte para más contenido como este. También abajo en la descripción encontrarás un link que te dará más información si quieres profundizar de este tema. Recuerda, juntos, podemos navegar los misterios de la mente humana y construir un mundo más comprensivo y conectado. Hasta la próxima.